Una avanzada del progreso, de Joseph Conrad, capítulo 1. Dos blancos eran los encargados de la factoría. Keyerts, el jefe, bajo y gordo. Carlier, el ayudante, alto, cabezudo y con el corpachón encaramado en un par de piernas largas y delgadas. El tercer empleado era un negro de Sierra Leona que se empeñaba en que le llamasen Henry Price. Sin embargo, los naturales de río abajo, por unas u otras razones, le habían puesto el nombre de Macola, del que no podía desprenderse en todas sus andanzas por el país. Hablaba inglés y francés con acentos cantarines. Escribía con buena letra, sabía llevar los libros y abrigaba, en lo más profundo del corazón, el culto de los espíritus malos. Su mujer era una negra de Loanda, muy gordinflona y parlanchina. 3 chiquillos correteaban al sol ante la puerta de su vivienda, baja y con aspecto de choza. Macola, taciturno e impenetrable, despreciaba a los dos blancos. Tenía a su cargo un almacén pequeño con paredes de tierra y techo de hierba seca, y se las daba de llevar con exactitud la cuenta de los abalorios, tela de algodón, pañuelos rojos y otras mercancías allí guardadas. Junto al almacén y a la cabaña de Macola estaba el único edificio grande de los terrenos desmontados para la factoría, hecho de cañas. Una veranda corría por sus 4 costados. 3 habitaciones tenía la casa, una sala en el centro con 2 mesas toscas y unas cuantas banquetas. Las otras 2 piezas servían de dormitorios a los blancos, cada cual con su cama y una mosquitera por todo moblaje. En el suelo de tabla se amontonaban los objetos de su pertenencia, cajas abiertas, semivacías, ropa de uso destrozada, botas viejas, todo lo sucio y lo roto que se acumula misteriosamente en derredor de los hombres desaliñados. Otra morada había, además, a cierta distancia de los edificios. En ella dormía, bajo una alta cruz muy desviada de la vertical, el hombre que vio empezar todo aquello, el que trazó y vigiló el surgir de aquella avanzada del progreso. Fue en su tierra pintor sin fortuna que, cansado de perseguir la gloria con el estómago vacío, se trasladó allí gracias a valiosas protecciones. Fue el primer jefe de aquella factoría. Macola vio morir de fiebre al enérgico artista en la casa recién alzada, con aquella indiferencia suya de «ya os lo decía yo». Luego vivió solo durante algún tiempo con su familia, con sus libros de cuentas y con el espíritu malo que rige las tierras asentadas debajo del Ecuador. Se llevaba muy bien con su Dios. Quizá se le volvió propicio mediante la promesa de más blancos con los que podría jugar enseguida. Sea como fuere, el director de la gran compañía mercantil, que vino en un vapor semejante a una enorme lata de sardinas con un cobertizo de techo plano en el centro, encontró la factoría en buen orden y a Macola con su acostumbrada diligencia tranquila. Plantó la cruz el director sobre la tumba del primer agente y nombró a Keyerts en su lugar, designando para segundo a Carlier. Era el director hombre duro y activo, que a veces, aunque de modo imperceptible, condescendía con el mal humor. Dirigió a Keyerts y Carlier un discurso, señalándoles el aspecto floreciente de su factoría. La próxima distaba unas 300 millas. Se les presentaba una ocasión excepcional para distinguirse y ganar un buen tanto por ciento. Aquel destino era un favor hecho a principiantes. A Keyerts casi se le saltaron las lágrimas ante la amabilidad de su director. Dijo que haría cuanto estuviese en su mano para justificar la confianza halagadora, etcétera, etcétera. Keyerts había sido telegrafista y no le costaba trabajo expresarse correctamente. Carlier, ex oficial de caballería supernumerario y en un ejército garantizado de todo daño por varias potencias europeas, se impresionó menos. Si había comisiones que cobrar, tanto mejor. Y echando una mirada arisca al río, a la selva, a la impenetrable vegetación que parecía separar a la factoría del resto del mundo, murmuró entre dientes: «Eso pronto se verá». Al otro día, después de arrojar a tierra unos fardos de tejidos de algodón y algunas cajas de provisiones, el vapor lata de sardinas se alejó para no volver en otros 6 meses.
Sobre cubierta, el director saludó con su gorra a los dos agentes que en la orilla agitaban sus sombreros, y volviéndose a un criado antiguo de la compañía, a punto de volver a la oficina principal, dijo: «Mira ese par de imbéciles, locos han de estar en el país para enviarme tales muestras. Les he dicho que planten una huerta, que construyan almacenes, empalizadas nuevas y un desembarcadero. Apuesto a que no hacen nada, no sabrán ni cómo empezar. Siempre me pareció inútil una factoría en este río, y son a propósito para la factoría». «Aquí se formarán», dijo con quieta sonrisa el colono viejo. «Sea como quiera, me libro de ellos por 6 meses», replicó el director. Vieron los hombres al vapor entrar en la revuelta del río, y subiendo después, de bracero, el ribazo, volvieron a la factoría. Poco tiempo llevaban en aquel vasto y oscuro país, y ese poco siempre entre blancos, a la vista y guía de los superiores, tardos como eran a la influencia sutil de lo que les rodeaba, se sentían mucho más solos al verse de repente sin ayuda en aquella soledad selvática más extraña e incomprensible aún por los destellos misteriosos del vigor vital que encerraba. Eran dos individuos perfectamente insignificantes e ineptos, de esos cuya existencia solo se hace posible en la fuerte organización de las muchedumbres civilizadas. Pocos comprenden que su vida, la verdadera esencia de su carácter, sus capacidades y audacias, son mera expresión de su fe en la seguridad de cuanto les rodea. Valor, serenidad, confianza, emociones y principios, todo pensamiento, grande o insignificante, pertenece no al individuo, sino a la muchedumbre que cree ciegamente en la fuerza irresistible de sus instituciones y de su moral, en el valor de su policía y de su opinión. Pero el contacto con la soledad selvática pura y sin atenuaciones, con la naturaleza primitiva y el hombre primitivo, pone en su corazón súbito y profundo trastorno, al sentimiento de encontrarse solo en su especie, a la percepción clara de la soledad de los propios pensamientos y sensaciones, a la negación de lo habitual, que es lo seguro, se añade la afirmación de lo inusitado, que es lo peligroso, la sugestión de algo vago, indomeñable y repulsivo, que con su intrusión perturbadora excita la imaginación y pone igualmente a prueba los nervios civilizados del necio y del discreto. Keyerts y Carlier caminaban del brazo muy juntos, como los chicos en la oscuridad, y tenían el mismo sentimiento, no del todo desagradable, de un peligro que casi se juzga imaginario. Hablaban sin cesar en tonos familiares. «Bien situada está nuestra factoría», decía uno. Asentía el otro con entusiasmo y, voluble, exageraba las bellezas de la situación. Pasaron junto al sepulcro. «Pobrecillo», exclamó Keyerts. «Murió de fiebre, ¿no?», murmuró Carlier, quedando separado. «¿Cómo?», replicó Keyerts, indignándose. «A mí me han dicho que ese prójimo no le tenía miedo al sol. Todos dicen que aquí el clima no es peor que en nuestra tierra, con tal de resguardarse del sol. ¿Lo oyes, Carlier? Yo soy el jefe y te mando que no te expongas al sol». Se revestía de superioridad en broma, pero lo que quería decir era cierto. La idea de que quizá tuviese él que enterrar a Carlier y quedarse solo le estremecía por dentro. Tuvo la sensación repentina de que el tal Carlier, allí en el centro de África, era más precioso para él que podría serlo un hermano en cualquier otra parte. Carlier, como poniéndose a tono, hizo un saludo militar y contestó con acento rápido: «Serán obedecidas sus órdenes, mi capitán». Luego soltó la carcajada, dio un golpecito en la espalda a Keyerts y gritó: «¡Qué bien vamos a pasarlo aquí! Nada más que estar sentados y recoger el marfil que esos salvajes nos traigan. Después de todo, el país tiene cosas buenas». Se echaron ambos a reír bulliciosamente mientras Carlier pensaba: «Este pobre Keyerts, tan gordo y con tan poca salud, sería horroroso que tuviera que enterrarle aquí. Es hombre a quien respeto». Y antes de llegar a la casa ya se llamaban querido compañero el uno al otro. El primer día se mostraron muy activos, trajinando aquí y allá con martillos, clavos y percal rojo, para poner cortinas y dejar la casa habitable y bonita, resueltos a instalarse cómodamente para su nueva existencia. Tarea imposible para ellos. La lucha efectiva con problemas, aunque sean puramente materiales, requiere mayor serenidad de espíritu, más firme valor,
de lo que suele imaginarse la gente. No existían dos hombres menos aptos para tal lucha. La sociedad, no ya por ternura, sino a causa de sus extrañas necesidades, había cuidado hasta allí de los dos hombres, prohibiéndoles todo pensamiento independiente, toda iniciativa, toda desviación de lo rutinario, y prohibiéndoselo so pena de muerte. Solo les consintió vivir a condición de ser como máquinas. Al soltarse, pues, de los tutelares cuidados de unos hombres con la pluma en la oreja o con galones de oro en las mangas, eran como condenados a cadena perpetua que se ven libres después de muchos años y no saben qué hacer con su libertad. No acertaban a emplear sus facultades. Ambos eran, por falta de práctica, incapaces de pensar con independencia. Al cabo de 2 meses, Keyert solía decir: «Si no fuera por mi Meli, cualquier día me cogen aquí». Meli era su hija. Había dejado él su puesto en la administración de telégrafos, que sirvió durante 17 años de perfecta felicidad, para reunirle una dote a la muchacha. Se le había muerto la mujer y la chica se criaba con unas hermanas suyas. Echaba él de menos las calles, el empedrado, los cafés, los amigos de siempre. Cuanto tenía costumbre de ver un día y otro, los pensamientos que le sugerían las cosas familiares, pensamientos felices, monótonos y gratos de empleado del gobierno. Echaba de menos las charlas, las pequeñas rencillas, el dulce veneno de las bromas de las oficinas del Estado. Si tuviera un cuñado decente, refería Carlier, un amigo de corazón, yo no estaría aquí. Había salido del ejército convertido en un ser aborrecible para su familia, de puro holgazán y desvergonzado, tanto que un cuñado suyo, no pudiendo resistirle más, hizo sobrehumanos esfuerzos para colocarle en la compañía como agente de segunda clase. Sin un cuarto en el bolsillo, se vio obligado a aceptar aquel medio de vivir cuando llegó a darse cuenta de que no podría sacar ya nada de sus parientes. Tanto como Keyert echaba de menos su antigua existencia. Echaba de menos el ruido del sable y de las espuelas en una buena noche, los dicharachos del cuartel, las chicas de la guarnición, pero además tenía un sentimiento de agravio. Era evidentemente hombre muy desgraciado, y aquello a veces le ponía de mal talante. Pero los dos se llevaban bien, juntos en la camaradería de su estupidez y su holganza. Juntos no hacían nada, nada en absoluto, sino gozar de aquel sentimiento de ocio porque se les pagaba. Con el tiempo llegaron a sentir algo semejante al mutuo afecto. Vivían como ciegos en amplia habitación, sin conocer más que lo que tocaban y solo de manera imperfecta, imposibilitados de ver el aspecto general de las cosas. El río, la selva, toda la ancha tierra palpitante de vida eran como un gran vacío. Ni aun la claridad del sol les revelaba cosa inteligible. Todo surgía y se borraba ante sus ojos de cierta manera inconexa y falta de propósito. El río parecía no venir de ninguna parte, ni correr hacia ninguna parte, fluía en vano. De aquella vanidad a veces venían canoas y unos hombres con lanzas se apiñaban de pronto en las cercas de la factoría. Iban desnudos, eran de un negro reluciente. Se adornaban con níveas conchas y latón, mostraban musculaturas perfectas, producían al hablar un rumor grosero y cantarín, se movían majestuosamente, de sus ojos inquietos y alarmados siempre salían miradas rápidas y salvajes. Se sentaban los guerreros en cuclillas, en largas hileras de 4 o más en fondo, mientras sus jefes se pasaban las horas con Macola regateando un colmillo de elefante. Keyert, sentado en su silla, miraba cómo se hacía el trato, sin entender nada. Los contemplaba con sus redondos ojos azules y llamaba a Carlier. «Ven aquí, mira, mira a aquel tipo. Y aquel otro, el de la izquierda. ¿Has visto nunca cara igual? ¡Qué bicho más raro!». Carlier, que fumaba tabaco del país en una pipa corta de madera, fanfarroneaba retorciéndose los bigotes y mirando a los guerreros con altiva indulgencia, decía: «Buenos animales. ¿Traen huesos, sí? No lo han tomado con mucha prisa. Mira la musculatura de aquel tipo, el tercero empezando por la cola. No me dejaría yo dar por él un puñetazo en las narices. Buenos brazos, pero las piernas, de rodilla para abajo, no valen nada, no sirven para jinetes». Y después de mirarse a las ancas con complacencia, acababa diciendo: «Quach, cómo huelen. Macola,
llévate a esa manada al Fetiche. En la factoría se llamaba Fetiche el almacén, quizá por el espíritu de civilización que contiene, y dales un poco de la basura que guardas. Prefiero verla llena de huesos que llena de pingajos. Keyerts asentía. Eso es. Ande y acabe ya tanta palabrería. Mr. Macola, cuando termine, ya iré yo a pesar el colmillo. Hay que andarse con ojo. Y luego, volviéndose a su camarada, esta es la tribu que vive río abajo. Casi tienen aroma. Recuerdo que estuvieron aquí otra vez. ¿Oyes la trifulca? ¿Quién aguanta este perro país? Se me abre la cabeza. Escasas eran tan provechosas visitas. Los dos campeones del comercio y de la civilización se pasaban los días mirando las cercas vacías al resplandor vibrante de un sol vertical. Entre las altas riberas, el río silencioso corría resplandeciente y tranquilo. Sobre la arena, en medio de la corriente, hipopótamos y caimanes tomaban el sol en amor y compañía. Y extendiéndose en todas direcciones, en derredor del insignificante paraje desmontado para la factoría, selvas inmensas que ocultaban fatídicas complicaciones de vida fantástica yacían en el silencio elocuente de la muda grandeza. Nada comprendían aquellos hombres, nada les preocupaba, a no ser el paso de los días que les separaban de la vuelta del vapor. Había dejado su predecesor algunos libros deshechos. Se apoderaron de aquellos restos de novelas, y como antes no habían leído nada por el estilo, encontraron sorpresa y diversión. Pasaron largos días en discusiones interminables y necias acerca de tramas y personajes. En el centro de África trabaron conocimiento con Richelieu y D'Artagnan, con Ojo de Halcón y con el padre Goriot, y con otra mucha gente, personajes imaginarios que les dieron tema de conversación como si se tratara de amigos reales y verdaderos. Rebajaban sus virtudes, sospechaban de sus intenciones, tenían en poco sus éxitos, se escandalizaban ante su doblez o dudaban de su valor. Les llenaban de indignación los relatos de crímenes y los pasajes tiernos o patéticos les conmovían hondamente. Carlier, aclarándose la voz, decía en tono soldadesco: ¡qué bobada! Keyerts, con los ojuelos redondos empañados en lágrimas, temblándole las gruesas mejillas, rascándose la calva, profería: espléndido libro, no tenía yo idea de que hubiese en el mundo tíos tan listos. Encontraron también algunos números viejos de un periódico de su tierra. Se discutía en ellos, en hinchado estilo, lo que gustosamente se llamaba nuestra expansión colonial. Se hablaba allí mucho de los derechos y deberes de la civilización, de lo sagrado de la obra civilizadora, y se ensalzaban los méritos de los que iban a llevar la luz, la fe y el comercio a los parajes oscuros de la tierra. Al leerlo, Carlier y Keyerts meditaron y empezaron a pensar mejor de sí mismos. Una tarde dijo, manoteando, Carlier: dentro de 100 años habrá tal vez aquí una ciudad, muelles, almacenes, cuarteles y billares. La civilización, chico, virtudes y todo. Y entonces harán leer a los chiquillos que dos buenas piezas, Keyerts y Carlier, fueron los primeros hombres civilizados que vivieron en este sitio. Hizo Keyerts un signo de asentimiento. Sí, y es un consuelo al pensarlo. Parecían olvidarse de su difunto predecesor, pero un día, temprano, fue Carlier y aseguró en el suelo la cruz. Me hacía torcer los ojos cada vez que pasaba por allí, expresó a Keyerts al tomar el café del desayuno. Me hacía torcer los ojos, de torcida que estaba. Por eso le he puesto derecha, y bien fuerte, te lo aseguro. Me colgué de los brazos y ni moverse, ahora sí que está bien. Alguna vez les visitaba a Govila. Govila era el jefe de las aldeas próximas, un salvaje canoso, delgado y negro, con una tela blanca por la cintura y una piel de pantera sarnosa colgando a la espalda. Caminaba a grandes trancos de sus piernas esqueléticas, blandiendo un garrote tan largo como él, y entrando en la sala de la factoría, se sentaba sobre sus talones, al lado izquierdo de la puerta. Allí, en cuclillas, miraba a Keyerts y le echaba de vez en cuando un discurso que el otro no entendía. Keyerts, sin interrumpir su ocupación de alcalde, de tiempo en tiempo, en tono amistoso le decía: «¿Qué tal va, santo viejo?», y se sonreían el uno al otro.
Tenían los blancos cierta inclinación por aquel ser viejo e incomprensible a quien llamaban Padre Govila. Las maneras de Govila eran paternales y parecía querer de veras a todos los blancos. Le parecían todos muy jóvenes e iguales hasta no poder distinguirlos, excepto por la estatura, y sabía que todos eran hermanos y además inmortales. No perturbó esta creencia en la muerte del artista, primer blanco a quien trató íntimamente, porque tenía la firme convicción de que el blanco extranjero hacía alarde de morir y ser enterrado con algún misterioso propósito suyo que sería inútil querer averiguar. ¿Sería tal vez el modo de volver a su tierra? Fuere como fuere, aquellos otros eran sus hermanos y a ellos transfirió el absurdo afecto que le tenían. Ellos le correspondían en cierto modo, Carlier dándole golpecitos en la espalda y encendiendo fósforos sin cesar para divertirle. Keyerts mostrándose siempre dispuesto a dejarle oler la botella del amoníaco. En suma, se portaban con él exactamente lo mismo que el otro ser blanco ya escondido bajo tierra en un hoyo. Los contemplaba atentamente Govila. Eran quizá el mismo ser que el otro, o uno por lo menos lo era. No lograba resolver, aclarar el misterio, pero se les mostraba siempre amistoso. A consecuencia de aquella amistad, las mujeres de su aldea se encaminaban en fila, una tras otra, por entre las cañas a la factoría, para llevar todas las mañanas aves, batatas, vino de palma y de vez en cuando una cabra. La compañía no dejaba nunca provisiones abundantes en una estación y los agentes necesitaban para vivir de aquellos suministros locales, que conseguían gracias a la buena voluntad de Govila, y con los cuales iban viviendo. Alguna vez tuvo uno de ellos un ataque de fiebre y el otro le cuidó con cariño y esmero. No les preocupaba mucho, se quedaban un poco más débiles y su aspecto iba cambiando para empeorar. A Carlier se le hundieron los ojos y se volvió irritable. Keyerts mostraba un rostro apagado, lacio, sobre la rotundidad de su estómago, que le daba la apariencia fantástica. Pero, juntos constantemente, no advertían el cambio que sobrevenía poco a poco, lo mismo en su aspecto que en su carácter. Así se pasaron 5 meses. Una mañana, mientras Keyerts y Carlier, repantigados en sus asientos debajo de la veranda, hablaban de la próxima visita del vapor, un grupo de hombres armados salió del bosque y avanzó hacia la factoría. Eran extraños en aquella parte del país, altos, ligeros, se envolvían clásicamente del cuello a los talones en mantos azules con flecos y llevaban fusiles de chispa que apoyaban en el hombro derecho desnudo. Macola, dando muestras de excitación, salió corriendo del almacén donde se pasaba el día entero, al encuentro de los visitantes. Entraron estos en la cerca echando miradas seguras e insolentes alrededor. Su jefe, negro, poderoso y de aspecto decidido, con ojos inyectados en sangre, se detuvo frente a la veranda y pronunció un largo discurso con muchas gesticulaciones que cortó de repente. Había en su entonación y en el sonido de las largas sentencias que empleaba algo que alarmó a los dos blancos. Era como el recuerdo de alguna cosa no del todo familiar y parecida, con todo, al habla de los hombres civilizados. Tenía el sonido de una de esas lenguas imposibles que oímos a veces en sueños. «¿Qué jerga es esa?», dijo el asombrado Carlier. «Al pronto creí que ese tipo iba a hablar en francés. Parece una jerigonza que nunca hemos oído». «Sí», replicó Keyerts. Macola, ¿qué está diciendo? ¿De dónde vienen? ¿Quiénes son?» Pero Macola, que parecía estar sobre ascuas, contestó apresuradamente: «No sé, vienen de muy lejos. Quizá Mrs. Price los entienda. Es posible que sean mala gente». El jefe, después de esperar un rato, dijo algo vivamente a Macola, que movió la cabeza. El otro entonces, después de mirar en torno suyo, vio la cabaña de Macola y se dirigió a ella. Un momento después se oyó hablar a Mrs. Macola con gran volubilidad. Los otros extranjeros, 6 en total, empezaron a pasearse con desenvoltura. Asomaron la cabeza por la puerta del almacén, congregándose alrededor de la tumba señalando con aire de inteligencia la cruz y se portaron, en general, como si estuvieran en su casa.
No me gusta esta gentecilla, y digo, Keyerts, que han de ser de la costa. Tienen armas de fuego, observó el sagaz Carlier. Tampoco a Keyerts le gustaba aquella gentecilla. Ambos, por primera vez, se daban cuenta de que vivían en condiciones en que lo extraordinario puede ser peligroso, de que ningún poder de la tierra, fuera de ellos mismos, se levantaría entre ellos y lo extraordinario. Inquietos, entraron a cargar el revólver. Keyerts dijo: «Diremos a Macola que los eche de aquí antes de que anochezca». Los extranjeros se fueron por la tarde después de comer lo que les preparó Mrs. Macola. La inmensa mujer estaba excitada y hablaba mucho con los visitantes, parloteaba chillando y señalaba aquí y allá, a la selva y al río. Macola, sentado aparte, vigilaba. Algunas veces se levantaba y cuchicheaba con su mujer. Acompañó a los extranjeros por el barranco a espaldas de la factoría y regresó despacio y al parecer muy pensativo. A las preguntas de los blancos contestó de manera muy rara, como si no entendiera, como si se le hubiese olvidado el francés, como si se le hubiese olvidado el habla. Keyerts y Carlier convinieron en que el negro había abusado del vino de palma. Algo se habló de establecer un turno de vigilancia, mas por la noche todo parecía tan quieto y pacífico que se retiraron como de costumbre. Toda la noche les molestó el redoble del tambor en las aldeas. Uno, rápido y cercano, era seguido por otro más remoto, hasta que todo cesó. Poco después, breves llamadas resonaron acá y allá, para mezclarse todas, crecer, haciéndose vigorosas y sostenidas, extenderse por el bosque, retumbar en la noche sin interrupción ni descanso, ya cerca, ya lejos, como si la tierra entera fuera un inmenso tambor repitiendo invariablemente una llamada al cielo. Y entre el ruido profundo y tremendo, súbitos alaridos, semejantes a jirones de cantos de una casa de locos, se levantaban chillones y altos enchorros discordantes de sonido que parecían escapar de la tierra llevándose consigo toda la paz extendida bajo las estrellas. Carlier y Keyerts durmieron mal. Ambos creyeron haber oído disparos durante la noche, mas no acertaban en qué dirección. Por la mañana, Macola se fue y volvió hacia el mediodía con uno de los extranjeros de la víspera, eludiendo todas las tentativas de Keyerts para trabar conversación con él, como si se hubiera vuelto sordo de repente. Keyerts se quedó pensativo. Carlier, que había estado pescando en la ribera, volvió y advirtió mientras enseñaba su pesca: «Parece que los negros tienen ganas de alborotar. No sé qué les pasa. He visto unas 15 canoas cruzar el río en las 2 horas que estuve yo pescando». Keyerts, preocupado, exclamó: «¿Verdad que hoy está muy raro, Macola?». Carlier dijo: «Reunamos a todos nuestros hombres, por si hay alboroto». Capítulo 2. 10 eran los hombres que había dejado el director de la factoría, aquellos individuos comprometidos con la compañía para 6 meses sin tener noticia de lo que era un mes y solo una levísima idea del tiempo en general, habían servido a la causa del progreso durante más de 2 años. Pertenecientes a una tribu muy distante de aquella tierra de oscuridad y dolor, no escapaban porque suponían, naturalmente, que como extranjeros vagabundos los matarían los habitantes del país, en lo cual no se equivocaban. Vivían en chozas de paja, en la vertiente de un barranco donde crecían los cañaverales detrás mismo de los edificios de la factoría. No se consideraban dichosos porque echaban de menos los festivos encantamientos, las brujerías, los sacrificios humanos de su tierra, donde tenían además padres, hermanos, hermanas, jefes admirados, magos respetados, amigos queridos y otros lazos que solemos llamar humanos. Por añadidura, no aceptaban las raciones de arroz que les pasaba la compañía, por ser alimento desconocido de su tierra y al que no podían acostumbrarse. Eran, por tanto, enfermizos y miserables. De haber pertenecido a otra tribu, se hubieran dejado morir. Nada más fácil que el suicidio para ciertos salvajes. Así logran eludir las embrolladas dificultades de la existencia.
Mas como pertenecían a una tribu guerrera de dientes limados, tenían mayor entereza y seguían viviendo estúpidamente entre la enfermedad y el dolor. Rendían escasísimo trabajo y habían perdido ya su espléndido físico. Carlier y Keyerts les prestaban asidua asistencia sin que fueran capaces de volverlos a su primitiva condición. Se les pasaba revista todas las mañanas para encargarles tareas diferentes: segar la hierba, construir vallas, talar árboles, etcétera, etcétera, sin que fuerza humana pudiera inducirles a ejecutarlas de manera eficaz. Los dos blancos tenían en realidad muy poco dominio sobre ellos. Por la tarde, Macola se dirigió a la casa principal, donde halló a Keyerts atento a 3 densas columnas de humo que se levantaban sobre el bosque. «¿Qué es eso?», preguntó Keyerts. «Unas aldeas que arden», contestó Macola, ya recobrado al parecer el entendimiento. Luego dijo bruscamente: «Hemos recogido muy poco marfil, 6 meses muy malos. ¿Les gustaría tener un poco más de marfil?» «Ya lo creo», dijo Keyerts con avidez, pensando en el tanto por ciento que era escaso. «Los hombres de ayer eran unos mercaderes de Loanda. Tienen más marfil del que pueden llevarse. ¿Se lo compro? Sé dónde acampan». «Claro que sí», dijo Keyerts. «¿Quiénes son esos mercaderes?» «Gente mala», dijo Macola con indiferencia. «Se pelean con todos y cazan mujeres y niños. Son hombres malos y llevan fusiles. El país está todo trastornado». «¿Quiere marfil?» «Sí», dijo Keyerts. Macola estuvo un rato sin hablar. Luego murmuró, echando una mirada en torno suyo: «Esos trabajadores nuestros no sirven para nada. La factoría está muy en desorden, señor. El director regañará. Es preferible reunir una buena cantidad de marfil y así no dirá nada». «Yo no puedo evitarlo. Los hombres no quieren trabajar», dijo Keyerts. «¿Cuándo tendrás ese marfil?» «Muy pronto», dijo Macola. «Quizá esta noche. Déjeme a mí y quédese en casa, señor. Lo mejor sería que les diesen un poco de vino de palma a nuestros hombres para que bailen un rato. Se divierten y mañana trabajan mejor. Hay mucho vino de palma y se ha agriado un poco». Consintió Keyerts y Macola llevó por sí mismo las calabazas llenas a la puerta de su cabaña. Allí se quedaron hasta la tarde y Mrs. Macola las fue mirando una por una. Los hombres llegaron al anochecer. Cuando Keyerts y Carlier se retiraron, una gran fogata ardía en las chozas de los hombres. Sus gritos y tamborileos llegaban a oídos de los otros. Algunos de la aldea de Govila se habían unido a los braseros de la factoría y la diversión tenía gran éxito. En mitad de la noche, Carlier, despertándose de pronto, oyó el alarido de un hombre, luego un disparo, uno nada más. Carlier salió corriendo y se encontró con Keyerts en la galería, asustados los dos. Cuando cruzaban el patio para llamar a Macola, vieron unas sombras que se movían en la oscuridad. Una de ellas gritó: «¡No tiren, soy yo, Price!» Y Macola apareció junto a ellos. «Retírense, retírense, por favor», urgió. «Van a echarlo todo a perder». «Hay gente extraña», dijo Carlier. «No importa, los conozco», dijo Macola. Luego cuchicheó: «A pedir de boca, traen marfil, no digan nada, sé con quién trato». Los dos blancos regresaron a la casa a regañadientes, pero no durmieron. Oían pasos, cuchicheos, algunos gemidos. Les pareció como que entraba una cantidad de hombres, echaban al suelo algo pesado, disputaban por algún tiempo y luego se iban. Tendidos en sus duras camas, pensaban: «Este Macola no tiene precio». Por la mañana salió Carlier muy soñoliento y tiró de la cuerda de la campana grande. Al son de esa campana venían a la diaria revista los braseros de la estación. Nadie acudió entonces. Keyerts salió también bostezando. Al otro lado de la cerca vieron a Macola salir de su cabaña con una jofaina de hojalata llena de agua con jabón en la mano. Macola, negro civilizado, era muy cuidadoso de su persona. Echó las jabonaduras muy diestramente sobre el lastimoso perro amarillo que tenía, y volviendo el rostro hacia la casa de los agentes, gritó de lejos: «¡Todos los hombres se fueron anoche!». Habían oído bien, pero en la sorpresa se gritaron mutuamente: «¿Cómo?». Luego se quedaron mirando. «Buena la hemos hecho», refunfuñó Carlier. «Es increíble», murmuró Keyerts.
Voy a ver en las chozas, dijo Carlier, dando zancadas. No me decido a creerlo, exclamaba Keyerts lloroso. Cuidábamos de ellos como si fueran nuestros hijos. Se han ido con los de la costa, dijo Macola después de un momento de vacilación. ¿Qué me importa con quién se han ido, esos animales ingratos?, exclamó el otro. Después, con una sospecha repentina, mirando fijamente a Macola, agregó: ¿Qué sabes tú de eso? Macola se encogió de hombros y miró al suelo. ¿Qué sé yo? Pienso y nada más. ¿Quiere venir a ver el marfil que aquí tengo? Un buen montón, nunca lo habrá visto igual. Se encaminó hacia el almacén. Keyerts le seguía mecánicamente, pensando en la increíble deserción de los hombres. En el suelo, ante la puerta del fetiche, yacían 6 espléndidos colmillos. ¿Qué les has dado por esto?, preguntó Keyerts, después de examinar con satisfacción el lote. No hicimos trato regular, dijo Macola. Trajeron el marfil y me lo dieron. Yo les dije que se llevaran lo que les gustase más de la factoría. Es un hermoso lote, no hay factoría que pueda tener colmillos así. Los mercaderes necesitaban cargadores de todas maneras y los hombres no servían aquí para nada. Ni trato ni entrada en libros, todo está correcto. Keyerts reventaba de indignación. ¿Cómo?, gritó. ¿Has vendido a nuestros hombres por estos colmillos? Macola permanecía impasible y callado. Voy, tartamudeó Keyerts. Eres un demonio, vociferó. Hice lo más conveniente para usted y para la compañía, dijo Macola imperturbable. ¿A qué gritar tanto? Mire este colmillo. Te echo, daré parte, no quiero ver el colmillo. Te prohíbo tocarlo, te mando que lo tires al río, tú. Se sofoca usted mucho, Mr. Keyerts. Si se irrita de esa manera al sol, le dará fiebre y se morirá, como el primer jefe, profirió Macola en tono solemne. Estaban los dos quietos, mirándose intensamente a los ojos como si trataran de ver con esfuerzo a inmensas distancias. Keyerts se estremeció. Macola no había querido decir sino lo que dijo, pero sus palabras le parecieron a Keyerts llenas de ominosas amenazas. Se volvió rápidamente y entró en la vivienda. Macola se retiró al seno de su familia, y los colmillos, tendidos delante del almacén, parecían al sol más grandes y más valiosos. Volvió Carlier a la galería. «Todos se fueron, ¿eh?», preguntó Keyerts desde el fondo de la sala común con voz apagada. «¿No encontraste a ninguno?» «Sí», dijo Carlier. «Encontré a uno de los de Govila muerto delante de las chozas, atravesado de un tiro, el tiro que oímos anoche». Keyerts salió de la casa rápidamente. Halló a su compañero en la cerca contemplando ceñudo los colmillos que estaban fuera del almacén. Estuvieron sentados un rato en silencio. Luego Keyerts refirió su conversación con Macola. Carlier nada dijo. Comieron muy poco al mediodía y después apenas cambiaron palabra. Se diría que un gran silencio pesaba sobre la factoría y que les oprimía los labios. Macola no abrió el almacén. Se pasó las horas jugando con sus chiquillos. Estuvo tendido a la larga en un colchón a la puerta y los pequeños saltaban sobre su pecho y se encaramaban encima de él. Era un cuadro conmovedor. Mrs. Macola, muy atareada, cocinó todo el día como de costumbre. Sus blancos comieron un poco mejor por la tarde. Luego Carlier, fumando su pipa, se fue dando zancadas hasta el almacén. Se paró un rato delante de los colmillos. Tocó 1 o 2 con el pie y aún trató de levantar el más grande cogiéndolo por la punta. Volvió a donde estaba su jefe, que no se había movido de la veranda. Se dejó caer en su asiento y dijo, como si lo viera: los agarraron en lo más pesado del sueño, cuando se habían bebido todo el vino de palma que dejaste a Macola para que se los diera. Negocio redondo, ¿verdad? Y lo peor del caso es que alguna gente de Govila estaba con ellos, y se los llevaron también sin duda. El menos borracho se despertó y por su sobriedad le pegaron un tiro. Divertido país. ¿Qué hacemos ahora? No tocar eso, claro está, dijo Keyerts. Claro que no, asintió Carlier. La esclavitud es una cosa horrible, tartamudeó Keyerts con voz insegura. Espantoso, tanto sufrir, gruñó Carlier lleno de convicción. Creían en sus palabras. Todo ser guarda respetuosa deferencia para ciertos sonidos que él o los suyos profieren. Mas la gente nada sabe en realidad de sentimientos. Se habla con indignación o entusiasmo.
Se habla de opresión, crueldad, crimen, devoción, abnegación, virtud, y nada real se conoce más allá de las palabras. Nadie sabe el sufrimiento o el sacrificio que representan, salvo quizá las víctimas del misterioso alcance de tales ilusiones. Al otro día se vio Macola muy atareado montar en la cerca la balanza grande que servía para pesar el marfil. Carlier dijo enseguida: «¿Qué hace ese asqueroso canalla?», y salió a la cerca seguido por Keyerts. Se pusieron a ver lo que hacía, sin que Macola se diese por enterado. Cuando la balanza estuvo en el fiel, trató de levantar un colmillo, pesaba demasiado. Echó una mirada de desesperación sin decir palabra, y durante un minuto estuvieron los tres junto al peso, tan mudos e inmóviles como estatuas. De repente, Carlier exclamó: «Agarra la otra punta, Macola, animal», y juntos levantaron el colmillo. Keyerts temblaba con todo su cuerpo. Murmuró: «Vaya, vaya», y, metiendo la mano en el colmillo, sacó un trozo de papel sucio y un pedazo de lápiz. Vuelto de espaldas a los otros, como si tratase de hacer trampa, anotó furtivamente el peso que Carlier le gritaba con innecesario esfuerzo. Hecho todo, Macola musitó como para sí: «Hace aquí demasiado sol para estos colmillos». Carlier, despegadamente, dijo a Keyerts: «Digo, jefe, que yo podría ayudarle un poco a meter todo esto en el almacén». Mientras volvían a la casa, Keyerts manifestó, dando un suspiro: «Había que hacerlo». Y Carlier declaró: «Es una cosa deplorable, pero como los hombres eran hombres de la compañía, el marfil es marfil de la compañía. Tenemos que mirar por él». «Yo daré parte al director, claro está», dijo Keyerts. «Claro está. Y que él decida», aprobó Carlier. Al mediodía comieron con gana. Keyerts suspiraba de tiempo en tiempo. Cada vez que se nombraba a Macola le añadían un epíteto denigrante, y aquello les tranquilizaba la conciencia. Macola hizo media fiesta y bañó a su prole en el río. En todo el día no se acercó por allí persona alguna de las aldeas de Govila, ni al siguiente tampoco, ni al otro, ni en toda la semana. Los de Govila tenían que estar muertos y enterrados, porque ni señales daban de vida. Pero no hacían más que llorar a los que habían perdido por brujerías de los blancos que trajeron al país gente mala. Ya estaban lejos los malos, mas quedaba el miedo. El miedo tarda en irse. Puede un hombre destruirlo todo dentro de sí: el amor, el odio, las creencias y hasta la duda. Pero mientras sigue pegado a la vida, no destruye el temor. El miedo sutil, indestructible y terrorífico que invade su ser, matiza sus pensamientos, acecha en su corazón, espía en sus labios el forcejear del último aliento. En su temor, aquel viejo Govila, tan manso, ofreció sacrificios extrahumanos a todos los malos espíritus que se habían posesionado de los blancos, amigos suyos. Se le encogía el corazón. Hubo guerreros que hablaron de quemar y matar, pero el canto salvaje logró disuadirles. ¿Quién sería capaz de predecir el daño que podrían causar aquellas misteriosas criaturas si se las irritaba? Había que dejarlos solos. Quizá con el tiempo desaparecerían dentro de la tierra como había desaparecido el primero. La gente debía mantenerse a distancia de ellos y esperar tiempos mejores. Keyerts y Carlier no desaparecieron. Se quedaron sobre esta tierra que en cierto modo se les hizo más ancha y vacía. Ni les impresionaba tanto la absoluta y callada soledad del puesto como el sentimiento inarticulado de que algo dentro de ellos se había roto, algo que laboraba por su seguridad e impedía que la selvatiquez les entrara en el corazón. Imágenes del hogar, memorias de semejantes suyos, de hombres que pensaban y sentían como ellos solían pensar y sentir, retrocedieron a distancias confusas en el resplandor de un sol sin nubes. Y el amplio silencio de la soledad circunstante, su misma desesperación y salvajismo, parecía acercárseles más, arrastrándoles poco a poco, acariciándoles, envolviéndoles con solicitud irresistible, familiar y repugnante. Los días se hicieron semanas, las semanas meses. A cada nueva luna, los de Govila tamborileaban y vociferaban como antes, pero sin acercarse a la factoría. Macola y Carlier trataron un día de abrir comunicaciones en una canoa, pero fueron acogidos por una lluvia de flechas y tuvieron que volverse volando a la estación para salvar el pellejo. Aquella tentativa dejó en todo el país, aguas arriba y aguas abajo, un tumulto que se oyó claramente días enteros.
El vapor tardaba. Primero hablaron de la tardanza entre bromas, luego con ansia. Después en tono sombrío. Aquello se ponía serio. Se agotaban las provisiones. Carlier echaba sus anzuelos desde la orilla, pero el río había bajado de nivel y los peces se mantenían en el centro de la corriente. No tenían ánimo de apartarse de la factoría para cazar. Además, en la selva impenetrable no había caza. Carlier en cierta ocasión mató a un hipopótamo en el río, pero no tenían un bote para ir a buscarlo y se hundió. Cuando volvió a flotar, se lo llevó la corriente y los de Govila se apoderaron de la res. Aquello dio motivo a una fiesta nacional y Carlier, rabioso, habló de la necesidad de exterminar a todos los negros para que el país fuese habitable. Keyerts andaba huido y silencioso. Se pasaba las horas mirando el retrato de Sumeli. Representaba una muchachita de largas trenzas descoloridas y rostro más bien triste. Apenas podía andar de entumecidas que tenía las piernas. Carlier, minado por la fiebre, ya no solía fanfarronear. Andaba tambaleándose con aire de zozobra, tratando de recordar su magnífico regimiento. Se le había enronquecido la voz, se había vuelto sarcástico y le gustaba decir cosas desagradables. A esto le llamaba hablar con franqueza. Habían echado cuentas, desde muy atrás, del tanto por ciento que les correspondía, sin excluir el último trato de aquel infame Macola. Resolvieron no decir ni palabra de ello. Keyerts vacilaba al principio, por miedo al director. Peores cosas ha visto con tranquilidad, mantuvo Carlier con una carcajada ronca. Fíate de él. Si charlas, no te lo agradecerá. No vale más que tú y que yo. ¿Quién hablará si nosotros callamos, no habiendo nadie aquí? En esto consistía el trastorno. Allí no había nadie, y solos allí, con su debilidad, fueron volviéndose ambos de día en día más parecidos a dos cómplices que a un par de amigos fieles. Desde 8 meses atrás nada sabían de sus casas. Todas las noches decían, mañana veremos el vapor, pero uno de los de la compañía había naufragado, y el director tenía ocupado el otro en la descarga de estaciones muy distantes e importantísimas del río principal. Pensaba que la estación inútil y los hombres inútiles tenían espera. Entretanto, Keyerts y Carlier se alimentaban con arroz cocido sin sal, maldiciendo a la compañía, al África entera y al día en que nacieron. Hay que haber vivido en dieta semejante para comprender en qué horrible trastorno puede convertirse la necesidad de tragar el propio alimento. Nada más había, literalmente, en la estación que arroz y café, y el café lo tomaban sin azúcar. Solamente había encerrado Keyerts en su caja, con media botella de coñac, los últimos 15 terrones, para caso de enfermedad, explicaba. Carlier aprobó. Cuando uno está enfermo, dijo, siempre le viene bien un extraordinario. Esperaban. Hierbas espesas empezaron a brotar en la cerca. La campana ya no sonaba nunca. Pasaron los días silenciosos, exasperantes, lentos. Cuando los dos hablaban, reñían. Y en su silencio todo era amargo, como si lo tiñera el amargor de sus pensamientos. Una vez, después de almorzar su arroz cocido, Carlier dejó su taza intacta y dijo, «Que lo ahorquen. Tomemos una vez si quiere una taza de café decente. Saca ese azúcar, Keyerts. Para los enfermos», remedó Carlier. «Bueno, pues yo estoy enfermo». «No estás más enfermo que yo, y me marcho», dijo Keyerts en tono conciliador. «Ea, saca el azúcar, tacaño negrero». Keyerts levantó vivamente los ojos. Carlier se sonreía con marcada insolencia. De pronto le pareció a Keyerts que nunca había visto a aquel hombre. ¿Quién era? Nada sabía de él. ¿De qué era capaz? Una sorprendente llamarada de emoción violenta pasó por él, como si se hallara delante de algo nunca soñado, peligroso y extremo. Pero se dominó para pronunciar con mesura. «Esa broma es de muy mal gusto. No la repitas». «¡Broma!», dijo Carlier, saltando en su asiento. «Tengo hambre, estoy malo, no bromeo. Aborrezco a los hipócritas y tú eres uno, negrero, tú, negrero, yo. No hay más que negreros en este maldito país. Hoy quiero azúcar para el café, a la fuerza». «Te prohíbo que me hables así», dijo Keyerts, dando muestras de resolución. «¿Tú? ¿Cómo?», vociferó Carlier, dando un salto. Keyerts se puso en pie igualmente. «Soy tu jefe», exclamó, tratando de vencer el temblor de su voz.
¿Qué? Gritó el otro. ¿Qué es eso de jefe? Aquí no hay jefe, aquí no hay nada, nada más que tú y yo. Trae el azúcar, burro tripón. Calla la lengua y sal de aquí, exclamó Keyers. Te despido, canalla. Carlier blandió una banqueta. De repente, surgió amenazador de veras. Enclenque, Aragán, paisano, tómate esa, aulló. Keyers se agazapó debajo de la mesa y la banqueta fue a dar en la hierba de la pared interior del cuarto. Luego, como Carlier tratara de volcar la mesa, Keyers, en su desesperación, dio un salto ciego con la cabeza baja como lo haría un cerdo arrinconado y, derribando a su amigo, saltó a la galería y entró en su cuarto. Atrancó la puerta, agarró el revólver y se detuvo jadeante. Menos de un minuto tardó Carlier en golpear furioso la puerta, aullando: «Si no traes el azúcar, te pego un tiro como a un perro. ¡Ea! A la 1, a las 2, a las 3. ¿No quieres? Ahora verás quién es el amo». Keyers creyó que la puerta cedía y se lanzó por el agujero cuadrado que servía de ventana a su alcoba. Estaba ya entre ambos la anchura total de la casa, pero el otro no tuvo, al parecer, fuerza bastante para derribar la puerta y Keyers le oyó correr dando vuelta a la casa. También echó a correr él, trabajosamente, con sus piernas abotagadas. Corría con toda la rapidez posible, apretando el revólver y sin saber aún lo que sería de él. Vio sucesivamente la casa de Macola, el almacén, el río, el barranco, las malezas bajas, y todo ello lo vio otra vez al dar nuevamente vuelta a la casa. Luego todo centelló otra vez a sus ojos, y por la mañana no le hubiera sido posible andar 10 pasos sin quejarse. Corría con tanta celeridad que perdió de vista al otro. Luego, cuando, ya flojo y desesperado, pensaba: «Antes de dar otra vuelta me muero», oyó que el otro daba un tropezón y se paraba. Se detuvo él también. Estaba detrás y Carlier delante de la casa, como al principio. Lo oyó caer en una silla, echando maldiciones, y de pronto las piernas le abandonaron y resbaló en postura sedente, apoyado en la pared. Tenía la boca seca como ceniza y húmeda la cara de sudor y de lágrimas. ¿Por qué todo aquello? Pensó que era una alucinación horrible, que estaba soñando, que se volvía loco. Pasado un rato, pudo reflexionar. ¿Por qué se peleaban? Por el azúcar. ¡Qué absurdo! Se lo daría. No lo quería para nada, y trató de ponerse en pie con un repentino sentimiento de seguridad. Pero antes de enderezarse, una reflexión paladina se le vino a las mientes y le volvió a la desesperación. Si cedo ahora a este bruto de soldadote, mañana empezará otra vez este horror, y al otro, cada día, tendrá más pretensiones, me atropellará, me atormentará, me hará su esclavo, y estaré perdido, perdido. El vapor tardará en venir, no vendrá nunca. Tanto se agitó que tuvo que sentarse otra vez en el suelo. Se estremeció desamparado. Sintió que ni podría ni querría moverse ya. Le enloquecía por completo la súbita percepción de que ya no había salida para él, de que la muerte y la vida habían llegado a ser en un momento igualmente dificultosas y terribles. De repente oyó al otro echar atrás su silla y saltó en pie con facilidad extremada. Escuchó y se confundió. Otra vez a correr. ¿Derecha o izquierda? Oyó pasos. Se lanzó a la izquierda, apretando bien el revólver, y en el mismísimo instante, según le pareció, chocaron violentamente, gritaron de sorpresa. Sonó entre ellos un fuerte disparo, un rugido de llama roja y humo espeso, y Keyers, ensordecido y ciego, cayó hacia atrás pensando: «Me hirió, se acabó todo». Esperó a que el otro diese la vuelta para deleitarse en su agonía. Se agarró a un montante del techo. Se acabó todo. Luego oyó un chasquido al otro lado de la casa, como si alguien cayese de golpe en una silla. Después, silencio, no hubo más. No se moría, solo sentía el hombro como desencajado y que no tenía ya el revólver. Estaba inerme y sin ayuda. Esperaba su sino. Del otro nada se oía. Estratagema, tal vez, le estaría acechando. ¿De qué parte? Quizá en aquel momento mismo le apuntaba. Tras unos instantes de agonía espantosa y absurda, decidió salir al encuentro de su suerte. Iba dispuesto a ceder a todo. Dobló la esquina, buscando apoyo en la pared, dio unos cuantos pasos y casi se desmayó. Había visto en tierra asomar por el otro extremo los pies de un hombre tendido, unos pies blancos, desnudos, en unas babuchas rojas. Sintió angustia mortal.
y estuvo un rato en oscuridad profunda. Luego se le presentó Macola, diciéndole en voz queda: «Venga, Mr. Keyerts, está muerto». Rompió en lágrimas de gratitud, llanto fuerte con sollozos. Pasado un rato se encontró sentado en una silla y mirando a Carlier, tendido boca arriba. Macola estaba arrodillado junto al cuerpo. «¿Es suyo este revólver?», preguntó Macola, poniéndose en pie. «Sí», dijo Keyerts, y luego añadió vivamente: «Corría detrás para matarme. ¿Ya lo vio usted?». «Sí, ya lo vi», dijo Macola. «No hay más que un revólver. ¿Dónde está el que él llevaba?». «No sé», musitó Keyerts, en voz súbitamente desfallecida. «Iré a buscarlo», dijo el otro con suavidad. Dio la vuelta a la casa, mientras Keyerts, sentado, seguía contemplando el cadáver. Volvió Macola con las manos vacías, se quedó profundamente pensativo. Entró luego despacio en la habitación del muerto y vino directamente con un revólver que tendió a Keyerts. Keyerts cerró los ojos. Todo le daba vueltas. La vida le pareció más terrible y dificultosa que la muerte. Había matado a un hombre inerme. Después de meditar un rato, dijo Macola suavemente, señalando al muerto que allí yacía, saltado el ojo derecho de un tiro. «Ha muerto de fiebre». Keyerts le miró, petrificado de asombro. «Sí», repitió Macola pensativo, pasando por encima del cuerpo. «Creo que ha muerto de fiebre. Enterradle mañana». Y se volvió despacio a donde su mujer le esperaba, dejando en la veranda a los dos blancos solos. Vino la noche y Keyerts continuó inmóvil en su silla. Allí se estuvo quieto, como quien ha tomado una dosis de opio. Las violentas emociones, porque pasó, le daban un sentimiento de agotada serenidad. Había sondeado en la brevedad de una tarde las honduras del horror y la desesperación, y encontraba ya reposo en el convencimiento de que la vida no encerraba secretos para él, ni tampoco la muerte. Estaba sentado junto al cadáver y pensaba muy activamente con pensamientos muy nuevos. Le parecía haberse desatado del ser que antes tenía. Sus pensamientos, convicciones, gustos y desvíos de antes, cuanto respetaba y aborrecía, se le mostraban por fin a su verdadera luz. Se le aparecía despreciable y pueril, falso y ridículo. Sentado junto a aquel hombre muerto por él, gozaba de su nueva sabiduría, discutía consigo mismo cuanto está debajo del cielo, con esa especie de lucidez disparatada que se observa en ciertos locos. Reflexionaba por incidencia que aquel muerto era de todos modos un animal nocivo, que todos los días mueren los hombres a millares, quizá a cientos de miles. ¿Quién podría decirlo? Y que en tal número aquella muerte no alteraba las cosas, carecía de importancia, por lo menos para un ser pensante, y él, Keyerts, era un ser pensante. Durante toda su vida, hasta aquel momento, creyó en una porción de estupideces, como el resto de la humanidad que es tonta. Pero ya pensaba, ya sabía, ya estaba en paz, ya le era familiar la sabiduría más alta. Trató entonces de verse a sí mismo muerto y a Carlier sentado en su silla velándole, y su tentativa logró tan extraordinario éxito que a los pocos instantes no estaba ya seguro de quién era el muerto y quién el vivo. Tan extraordinaria conquista de su imaginación no dejó de espantarle, y, merced a un diestro y oportuno esfuerzo de la mente, pudo salvarse a tiempo de convertirse en Carlier. El corazón le palpitaba fuerte y estuvo toda la noche sofocado ante la idea de tal peligro. Carlier, valiente bruto. Para componer sus perturbados nervios y para no pensar, se puso a silbar un poco. De repente se quedó dormido, o creyó que se había dormido, pero sea como fuere, había niebla y algo que silbaba en la niebla. Se puso en pie, era de día, y una niebla pesada caía sobre la tierra. La niebla penetrante, envolvente y silenciosa. La niebla matinal de los países tropicales, la niebla que se pega y que mata. La niebla blanca y mortífera, inmaculada y ponzoñosa. Se puso de pie, vio el cuerpo y levantó los brazos al cielo con un grito como el del hombre que al salir de un desmayo se encuentra emparedado en un sepulcro. ¡Socorro! ¡Dios mío! Un chillido inhumano, vibrante y repentino, atravesó como un dardo la blanca mortaja de aquella tierra de dolor.
3 gritos breves, impacientes, siguieron, y luego las espirales de la niebla se arrollaron impasibles en un formidable silencio. Más chillidos luego, rápidos y penetrantes, como voces de un ser exasperado e implacable, rasgaron el aire. El progreso llamaba a Keyerts desde el río. El progreso, la civilización y todas las virtudes. La sociedad llamaba a su hijo obediente para cuidar de él, instruirle, juzgarle o condenarle. Le pedía que volviera al montón de escombros que antes dejó para que pudiera hacerse justicia. Keyerts oyó y entendió. Se lanzó fuera de la veranda, dejando al otro enteramente solo, por vez primera desde que llegaron allí juntos. Buscó el camino a tientas entre la bruma, pidiendo, en su ignorancia, al cielo invisible que deshiciera su obra. Macola, escondido por la blanca niebla, le gritaba mientras corría: «¡Vapor! ¡Vapor! ¡No pueden vernos! Silban buscando la estación. Voy a tocar la campana. Baje al desembarcadero, yo tocaré». Desapareció. Keyerts se quedó inmóvil. Miraba hacia arriba. La niebla corría baja sobre su cabeza. Miró alrededor, como quien ha perdido el camino, y vio un manchón oscuro, una sombra en forma de cruz, entre la amovible pureza de la bruma. Cuando se encaminó hacia ella, la campana de la factoría daba en repique tumultuoso respuesta a los clamores impacientes del vapor. El director gerente de la gran compañía civilizadora, pues sabido es que la civilización sigue al comercio, desembarcó el primero, e inmediatamente perdió de vista el vapor. La neblina del río era excesivamente densa. Arriba en la factoría, la campana sonaba, incesante y segura. El director les gritaba a los del barco: «Nadie sale a recibirnos. Algo malo sucede aquí, porque oigo la campana. Haríais bien en venir conmigo». Y empezó a subir trabajosamente la empinada ribera. El capitán y el maquinista del barco le siguieron. Cuando dejaron atrás lo más espeso de la niebla, vieron al director ya muy lejos. De repente les hizo señas y volvió la cabeza, llamándoles: «¡Corred! ¡Corred a la casa! Ya tengo a uno, buscad al otro». Había encontrado a uno de ellos, y hasta un hombre como él, de variadas y chocantes experiencias, se sintió un tanto descompuesto por el encuentro. Se quedó en pie y buscó en sus bolsillos una navaja mientras miraba a Keyerts, que estaba colgado por una cuerda de cuero de la cruz. Evidentemente había subido a la tumba, que era alta y estrecha, y después de atar el extremo de la correa al travesaño, se había dejado caer. Los dedos de sus pies estaban a solo unas pulgadas de la tierra. Sus brazos colgaban, tiesos. Parecía estar rígidamente cuadrado en posición de firmes, pero con una mejilla amoratada juguetonamente posada sobre su hombro. Y, sin respeto, mostraba su hinchada lengua al director gerente.